a futurar, pensar y hacer. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Karina? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, preocupado porque de verdad ha sido una semana compleja, difícil, inentendible para muchos que no somos eruditos en las cuestiones políticas. Estamos transitando un momento complejo, un momento difícil, un momento complicado desde lo político, complicado de lo económico y complicado de lo judicial. O sea que indudablemente estamos en un cóctel Difícil de desenmarañar a lo mejor. Sí, pero difícil. ¿Sabes cuál es el problema? Es que yo me paro siempre del lado de la opinión pública. Claro. Y la opinión pública está muy enojada. La opinión pública está, digamos, como cada vez alejándose más de la política. Y un poco sobre eso creo que hoy quiero hablar. El tema, el editorial es la política en la zona de confort, pero mirando eso, ¿qué le está pasando a la gente? Pero sí, y recién se inicia, creo que es una puerta que se abre, Karina. Me parece que vamos a tener de acá a fin de año un año, los últimos, te diría, el último cuatrimestre con mucho rock and roll. Y por otra parte está el tema del sector agropecuario, que vos sabés que hubo una reunión hace muy pocos días con el secretario y la mesa de enlaces, la tercera ya que se lleva a cabo, y no se ha logrado un avance importante en lo que refiere al dólar soja. Y ahí está el tema de exportaciones del agro, liquidación, y sobre ese tema vamos a estar hablando hoy. Hay un trabajo muy interesante de la Fundación FADA que indica que, fíjate vos, paradójicamente, el primer semestre de este año ha sido récord en lo que hace exportaciones del agro, y ratifica que 7 de cada 10 dólares que ingresan en la Argentina vienen del complejo agroindustrial. Vamos a tratar ese tema. Sí, y después también, te diría, vamos a tener un invitado interesante. Es un licenciado en Relaciones Internacionales, pero fundamentalmente es un hombre de la política. Un hombre que siente y ama la política. Él es el presidente de una organización social que es la Asociación de Estudios Populares, ASEP, que tiene, digamos, una vinculación muy estrecha con la Fundación Konrad Adenauer, que es una de las fundaciones alemanas, muy estrecha, digamos, con todo lo que es la política alemana. Así que podemos estar hablando también no solamente de lo nacional, sino también lo internacional. Y me parece que es sabroso, podemos sacar algunas cosas interesantes. Muy bien, en esta semana que insistimos ha sido compleja y que vos has al menos esbozado que es una puerta, vamos a escuchar ahora con muchísima atención tu editorial. Miren, quiero que vean este cuadro y que es el tiempo en el cargo de los principales líderes sindicales. Y donde van a ver que el promedio estamos prácticamente para cumplir 40 años. Por ejemplo, Amado Ollenta, que es el secretario general de Municipales de Cava, empezó con la democracia en 1983. Barrio Nuevo en el 85, Daer en el 85, Cavalieri en el 86. Moyano en el 87, Linseri en el 86. Nombres que vienen acompañando la vida de millones y millones de argentinos. Por eso digo que la dirigencia en general, la política, la sindical, la empresarial, están en una zona de confort, donde la disociación con la sociedad en general es cada vez mayor. Miren, la semana pasada presentamos una encuesta de Isonomía Consultores sobre la crisis. Días pasados estaba leyendo un trabajo de la Escuela de Ideas de la Universidad de San Martín. Y claramente planteaba el mismo eje de cómo está parada la opinión pública en este momento, cómo está parada la sociedad en este momento. 7 de cada 10 argentinos, o sea, el 72% de los argentinos específicamente, ¿cuál es su temor más arraigado? Es que evitar seguir cayendo de su clase social. Uno de los temas centrales es
parar la decadencia de calidad de vida que se viene produciendo permanentemente. 5 de cada 10 argentinos están diciendo que están dejando de pagar impuestos, tasas o contribuciones. 5 de cada 10 argentinos dicen que tienen que salir a pedir dinero prestado. Esa es la fotografía actual de lo que está pasando en la Argentina. Y cuando yo hablo de la zona de confort de la dirigencia, este cuadro que presentamos con anterioridad me parece que es claramente la foto. Hay un status quo que es muy difícil de modificar en la Argentina. Digamos, el nivel de conservadorismo que tiene la dirigencia argentina, a pesar de poner o de tener algún tipo de discurso progresista, me parece que se ve claramente. O sea, tratando de que una vez que llegan, nadie se quiere ir. Todos quieren quedarse y ya está todo el mundo pensando en función de la elección del año que viene. Pero hay un dato que se agregó esta semana, convulsionada, que estamos transitando y creo, como le decía a Karina en la presentación, va a ir acompañando fundamentalmente el último cuatrimestre del año, que es lo que pasó el día lunes en la ciudad de Buenos Aires con el pedido de prisión de los fiscales a Cristina Fernández de Kirchner y a un grupo de dirigentes y empresarios con respecto a la causa de vialidad. Parece que eso, digamos, generó un grado de complicación y va a seguir generando un grado de complicación muy fuerte, pero indudablemente está mostrando un hecho que desde el punto de vista político creo que hay que tenerlo. Es la primera vez que estamos viendo a una vicepresidenta de la República o a Cristina Fernández de Kirchner un déficit en su liderazgo. Digo, políticamente por primera vez se ve a una Cristina débil. Ni en la derrota del año 2015, ni en la derrota del año 2017 en la provincia de Buenos Aires, cuando entró por la minoría en el Senado de la Nación, se la ve con tanta debilidad política como hasta ahora. O sea, no es común en Cristina Fernández de Kirchner en el día martes, cuando se presentó en sociedad a través de sus redes sociales, en un discurso de casi 90 minutos, decir que no se está persiguiendo a ella, sino que se está persiguiendo al Partido Justicialista. Incorporar al Partido Justicialista como víctima, está claro que hay una debilidad estructural política muy importante. Y ahí, obviamente, se abren nuevas variantes políticas porque esto genera efectos políticos. Y como los efectos políticos hay que mirarlos, quién gana y quién pierde. Y hoy un gran ganador de esto, ¿saben quién es? Sergio Tomás Massa. ¿Por qué digo Sergio Tomás Massa? Porque Cristina Fernández hoy está absorbida por su situación judicial. Sergio Massa tiene un mundo muy interesante para poder desarrollar y poder encauzar un gobierno haciendo las reformas que se empiezan, o empezar a hacer las reformas que se necesitan. O sea, me parece que se abre un escenario totalmente nuevo que hay que ver si está en condiciones Massa de poder aprovecharlo o no. Y hablo de Massa y no hablo del presidente, porque lamentablemente hoy tenemos un gobierno paralelo. Tenemos un gobierno con un presidente institucionalmente votado por el pueblo, pero que indudablemente con un déficit de poder y de liderazgo muy fuerte. Y un ministro de Economía que indudablemente está ocupando el centro del escenario político nacional e internacional. Dentro de pocos días estará viajando a los Estados Unidos. Y me parece que puede aprovechar para el bien de todos los argentinos de empezar a hacer el camino de reformas que se necesita. Y acá me parece también, y para eso voy cerrando, un rol muy importante que podría tener hoy la dirigencia agropecuaria. Creo que es la primera vez desde que ese conflicto en el año 2008 empezó en la relación kirchnerismo
campo, se abre una puerta muy importante que a través del diálogo y a través de ideas. Yo creo que hoy la dirigencia del campo tiene obligación de aportar también nuevas ideas, aportar proyectos, aportar, digamos, planes a efectos de poder empezar a pensar en el mediano y largo plazo. Creo que la situación política que se está viviendo en la Argentina hoy abre una serie de interrogantes que hay que ver si los dirigentes políticos que están a cargo hoy del Ejecutivo Nacional y dirigentes empresariales, en este caso agropecuarios, están en condiciones de, desde el disenso, empezar a encontrar algunos consensos, dejando de lado diferencias ancestrales, que todo está girando a través de las retenciones, y ver si podemos encontrar un camino de crecimiento sostenido que es fundamental para salir de la crisis económica muy fuerte que estamos viviendo todos los argentinos. Hay 197 países que comercian con el mundo. La Argentina le vende productos agroindustriales a 170 países. Y saben ustedes que en el primer semestre de este año, la Argentina logró con sus exportaciones agroindustriales un récord histórico. Se incrementó en un 21% lo que la Argentina exportó en los primeros 6 meses de 2022 respecto del mismo periodo del año 2021. Y escuchen esto, son 7 de cada 10 dólares que ingresan a la Argentina los que provienen del agro. Nicole Pisani es la economista de la Fundación FADA y fíjense cómo explica esto, así de cortito. Una nueva edición del Monitor de Exportaciones Agroindustriales de FADA arroja como resultado que para los primeros 6 meses del año 2022, las cadenas agroindustriales generaron 31.000 millones de dólares por exportaciones. Este valor es un 21% más que los primeros 6 meses del año 2021 y a su vez es un récord histórico de exportaciones de las cadenas agroindustriales. De estos 31.000 millones de dólares, un 75% de estas exportaciones las explicaron las cadenas granarias, un 10% economías regionales, 8% las carnes, un 2% el complejo lácteo y un 5% restante fue explicado por otros productos vinculados a las cadenas. La importancia de este récord histórico de exportaciones es la generación de dólares para nuestro país, donde 7 de cada 10 dólares de las exportaciones argentinas provienen de las cadenas agroindustriales, generándole respaldo a nuestra moneda. A su vez, generan dólares necesarios para evitar crisis y también para poder adquirir aquellos productos que no producimos en nuestro país y necesitamos importar. Y vamos a repasar muy rápidamente con algunas placas que aclaran cómo es esto de un récord en las agroexportaciones en el primer semestre. A ver, señora directora, vamos con la primera. Es el monitor de exportaciones agroindustriales y allí está clarito, 31.000 millones de dólares. Son los ingresos que generaron las que son exportaciones agroindustriales. Lo anticipábamos, 21% más que en el primer semestre del año 2021. ¿Para qué nos sirven esos dólares? Para comprar lo que nosotros no podemos producir, evitar crisis, generar empleo, ayudar al Estado a brindar mejores servicios. Vamos con la próxima. Lo nuestro en el mundo, dice, ¿no? Fíjense quiénes son los principales compradores de productos argentinos y algunas curiosidades aprovechamos. La yerba, esencialmente se la vendemos a Siria. China nos compra carne aviar, sabemos que carne vacuna y cebada. La India, aceite de girasol y soja. Y fíjense que Brasil nos compra leche en polvo, porotos, peras, manzanas y trigo. España nos compra arroz y pescado esenciales en su dieta cotidiana. Los Países Bajos nos compran maní. Y Estados Unidos, entre otras cosas, nos compra limones, té, vino y también productos forestales. Con la próxima. Ahora, ¿cuál es el podio mundial de las exportaciones? A ver, en la Argentina, exportando arroz, a nivel internacional pasamos del puesto 16 al 15. Leche en polvo, del 4º al 3º. Estamos en el top de los exportadores y vendedores de leche en polvo. Aceite de girasol, también crecimos del 5º al 4º. Y en el sector avícola, de la posición 11 a la posición número 10. Vamos con el próximo, que también habla del podio mundial de las exportaciones,
pero en muchos casos de derivados. Veamos, en el caso de peras, porotos, de soja y aceite de girasol, somos los cuartos vendedores a nivel mundial. En el quinto lugar nos ubicamos cuando vendemos camarones, langostinos, lanas. Los terceros, como lo dijimos, en ventas de leche en polvo. Estamos en el segundo lugar a nivel internacional con la venta de yerba y de maíz. Y ocupamos el primer lugar en la comercialización internacional de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, de porotos y de maní. Pero te cuento ahora, de acuerdo con los datos de la Fundación FADA, que es quien elaboró este estudio, qué complejos son los que aumentaron más sus exportaciones. Fíjense, el trigo creció 105%. Claro, no es una novedad, Karina, tiene que ver con la guerra en Ucrania, uno de los principales productores y proveedores mundiales, no solo de trigo, sino también de fertilizantes. 72% aumentó sus exportaciones la cebada. Estamos hablando también de un grano fino. El girasol creció 62%, las legumbres el 55%, el limón un 44%, ahí lo tienen. Los lácteos, todo el complejo lácteo creció 38%, el maíz 27% y el complejo avícola un 22%. Esto redunda en más dólares para la República Argentina. Y finalmente, aquí tienen este monitor de exportaciones agroindustriales. Y ahí tienen que quien participa con una porción más grande en el complejo, claramente es la soja, con casi poco más del 35%, aún sabiendo que este año es la segunda vez en que cae la superficie de siembra y por tanto la producción. Y allí tienen ustedes, en orden de importancia, los lugares que van ocupando los distintos sectores agroindustriales a la hora de colocar ese producto en la Argentina. Ahora bien, todo el tiempo estamos escuchando hablar acerca de la necesidad de que los productores liquiden divisas para que ingresen a la República Argentina que las está necesitando. David Miazo es el economista jefe de la Fundación FADA. Y fíjate lo que nos dice. Fue récord el nivel de exportaciones de las cadenas agropecuarias y agroindustriales durante el primer semestre de este año. Exportaron por más de 31.000 millones de dólares, como nunca antes en la historia de un primer semestre. Esto es bueno para todos los argentinos, generar más dólares, más exportaciones, porque tenemos más dólares para comprar todas las cosas que Argentina no produce, relacionado a la textil, a la tecnología, a los automotores, a todas las plataformas digitales que todos los días utilizamos y para las cuales se necesitan dólares para pagar. Además, ayuda a generar cierto respaldo de la moneda y de esa manera evitar algunas crisis. Así que es bueno para todos nosotros que haya más nivel de exportaciones, no menos, porque también cada vez que se exporta una tonelada se está exportando trabajo argentino, se está generando inversión en la Argentina. La segunda reflexión derivada de este récord es que nos faltan dólares. Si tuvimos récord de exportaciones, ¿cómo pueden faltar dólares? Lo que falta no son dólares, el problema es que sobran pesos. Sobran pesos en un contexto de emisión monetaria, cepo y atraso cambiario. Por lo tanto, la política para solucionar el faltante de dólares pasa por estas últimas cuestiones: el atraso cambiario, el cepo, la emisión monetaria y no por otros lados. También lo importante a resaltar, y para ver el vaso medio lleno, es que hay muchas oportunidades en las cadenas agropecuarias y agroindustriales para incrementar el nivel de producción, de exportación y de esa manera generar inversión y más trabajo. Hay oportunidades en las cadenas de granos, en las carnes, en las economías regionales. Solo se necesitan las políticas adecuadas para impulsarlo. Algunas políticas que ordenen la macroeconomía, que generen crédito de largo plazo y algunas políticas relacionadas a la cuestión impositiva y a la cuestión productiva dentro de las cadenas agroindustriales. Lo habíamos anticipado en la apertura, ya está en nuestros estudios y en un ratito nada más vamos a estar conversando con Oscar Enzink. Él es consultor y con esta placa les resumo su currículum para que ustedes lo conozcan un poquito más. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, tiene un posgrado en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la Flaxo, es Magister Rerum Publicarum de Speyer, Alemania. Lo hizo en calidad de becario de la Fundación Konrad Adenauer. Fue funcionario en diversos cargos del Ejecutivo Nacional y del Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, dirigente político del Partido Justicialista y presidente de la Asociación Civil de Estudios Populares. Vamos a hacer ahora una pausa muy breve y cuando regresemos, entonces sí, la entrevista prometida.
Jornada Campo del IPCBA en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Valor agregado en ganadería. Miércoles 31 de agosto, establecimiento La Trinidad. Ruta 36, kilómetro 80 Magdalena. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Bueno, y ahora sí, el invitado de lujo que tenemos, debo decir, amigo personal, titular de la Asociación de Estudios Populares, una asociación fundamentalmente con matriz política, y que yo quiero que explique él un poco lo que es ACEP, lo que hace ACEP, fundamentalmente no solamente en el área metropolitana, sino en todo el país. Oscar, mil gracias por estar acá. Buenas tardes, un gusto y más acompañar todo el sector productivo. Realmente como argentino me parece sumamente importante, así que este tipo de iniciativas realmente la festejo y agradezco la invitación, Carlos, gracias. Habla un poquito de lo que es ACEP para la gente. A ver, hace unos cuantos años atrás, aproximadamente 20, algún grupo de ciudadanos comenzamos a vislumbrar ciertas dificultades en la política argentina y fundamentalmente en la formación política. Veíamos que los partidos comenzaban ya en ese momento a achicarse, estaban empezando a comenzar a cerrar sus estructuras, comenzaba cierto cambio tecnológico con el celular, un incipiente internet, etc. Decíamos, debemos hacer algo y ver cómo capacitamos a las futuras conducciones, a la dirigencia política. Y de un grupo de gente, ciudadanos, plural, mixto y con un fuerte apoyo, debo reconocer, de la Fundación Konrad Adenauer alemana,
Trabajamos con fondos públicos alemanes, lo cual tenemos una doble contaduría, la alemana y por supuesto AFIP y toda la contabilidad argentina. Empezamos a recorrer el país, se sumó mucha gente y nos interesa ir formando, generando conciencia, lo que nos gusta decir, de más y mejor democracia. Hoy, en la situación en que estamos, podemos decir que nuestro trabajo quizás no ha sido el más fructífero, ¿no? También podemos decir que quizás podría ser peor la Argentina que hoy tenemos si no hubiésemos hecho el trabajo que hemos desarrollado. No lo sé. Trabajamos mucho, de costa, en todo el país. Hoy fundamentalmente, en el día de hoy estamos teniendo un evento en Paraná, en Entre Ríos, otro en Catamarca, pasado mañana tenemos otro en Tucumán, hace un rato acá en Ciudad de Buenos Aires, mañana lo mismo. Tenemos una estructura federal que es lo que nos interesa. Y sí vemos con cierta preocupación que hay alguna cultura política industrial, desarrollista, distinto en ciertas regiones del país y muchas veces no es la misma en el proceso en Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano. Ahí me quiero detener, porque yo, digamos, días pasados hablaba como invitado, estuvo el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Sí. La semana pasada tuvo un diputado nacional por Juntos por el Cambio, donde yo le planteaba como que el 2005 fue como un punto de inflexión en la política argentina. Como después del triunfo de Cristina Fernández a Chiche Duhalde, es como que se conurbanizó la política argentina. Y lo único que se habla es qué pasa en el Gran Buenos Aires o la vidriera histórica, que es la capital federal. Pero en el interior pasan cosas. Vos sos un hombre de Santa Fe, específicamente de Rosario, tuviste muchísima participación institucional en tu provincia, digamos, un poco, y creo que ahí también ACEP, con las delegaciones en casi todo el país, está haciendo un trabajo muy firme, ¿no? O sea, no está en la gran urbe. Ahí tengo dos datos, me parece importante. Uno, entiendo que hoy estamos más cerca de ser una confederación de estados provinciales que de un estado nacional, con lo que eso significa. Y segundo, lo que ha sido en algún momento en la década al comienzo de la democracia, al comienzo de los 90, lo que denominábamos la Liga de los Gobernadores. Hoy esa Liga de Gobernadores no existe, la mayoría son con un perfil realmente bajo, ninguno tiene una proyección regional importante. Entonces, creo que aparte por ciertas cuestiones no menores financieras, económicas, dependiendo del tesoro, del presupuesto nacional, ha habido un repliegue fundamental de esta política nacional en pos de un gobierno desde Buenos Aires. E incluso sumado a esto, que nunca hemos tenido un gobierno nacional con una cantidad enorme de todos ministros, secretarios, subsecretarios, nacidos, en el buen sentido, por supuesto, son ciudadanos argentinos, pero con una visión muy de, como vos muy bien lo decís, de Ciudad de Buenos Aires o conurbano, y no es la misma visión, son distintas, pueden ser mejores o peores, pero son distintas. Hoy en día, en el resultado, creo que no han sido las más productivas o las mejores. Estamos en un momento realmente, por lo tanto, importante. Me parece que deberíamos empezar a retomar nuevamente esa federalización del país. El conurbano se lleva absolutamente todo. Vos muchas veces lo decís cuando hablás del colegio electoral, que al haber sacado el colegio electoral, este tema lo tomo, pero realmente lo cito porque sos vos el que fundamentalmente me lo mencionás. Al haber sacado el colegio electoral, se suponía que incluso las provincias después, en ese intercambio político que hubo con un tercer senador, y sin embargo no vemos absolutamente mayor, poder de fuego de las provincias porque tengan un senador más, cuando antes eran 2, ahora son 3, pero se pierde el colegio electoral. Por lo tanto, lo que vos decís, el poder electoral está hoy en el conurbano, en Ciudad de Buenos Aires. Sí, y creo que indudablemente lo que uno fue viendo en el devenir es que influyó negativamente, ¿no? O sea, porque quedó concentrado, las acciones están puestas y hay, hoy una posibilidades fuertes. O sea, lo vemos con la minería, lo vemos con la energía, que es un país que no termina de arrancar, es un país como que está
digamos, con yo lo un veo cuando cerco. tenés el rompecabezas, pero tenés las piezas separadas. Podés tener todas las piezas arriba de la mesa, pero no podés unirlo, o incluso te falta alguna pieza. Entonces tenía algunas cuestiones, en nuestro caso, más al recibir fondos de la Fundación Konrad Adenauer, le hace la democracia cristiana alemana. Es un país que obviamente estudiamos, seguimos, visitamos, y vos ves que está todo encadenado, todo encadenado. De los chicos que entran al kinder, al jardín, hasta que salen, cómo el sistema educativo los va separando al que ve que no quiere ir a la universidad, que quiere ir al oficio, al que no quiere estudiar. Entonces, ni le hacen perder tiempo, ni le hace perder tiempo al Estado Nacional o al Bundesländer, a la provincia a la cual pertenece. Y acá es como que tenés que estar todo separado. Entonces la educación funciona por un lado, que no sabe cuál es el final, el sector empresario por otro, el sector sindical por el otro. Y lo que falta es diálogo y consenso. Por eso hoy de la CEP y de Fundación Adenauer hablamos mucho de diálogo y consenso. Diálogo y consenso en esta grieta enorme, tremenda, en la cual estamos metidos. Pero de algún modo los argentinos tenemos que hacer un esfuerzo en salir de la misma, además con debilitamiento de partidos políticos en un sistema presidencialista preparado casi para un bipartidismo, con dos partidos que ya casi difícil de defender y decir existen esos dos grandes partidos. Tenemos frentes electorales de los cuales esos dos que eran los dos grandes partidos son parte importante, por cierto, importante, pero que no es como antes. Si iniciamos, ¿se acuerdan? El año 83, ¿se acuerdan? Era lista 1, lista 2, el Partido Justicialista, lista 1 no me acuerdo si era el MID, me parece. El MID. Lista 2, el Partido Justicialista, lista 3, Unión Cívica Radical, 4 me parece que era el socialismo, 5 la democracia cristiana, no sé si 6 era el PI. Punto, hoy no existe nada de eso. Son todos, es más, nosotros tuvimos hace unos 2 o 3 años atrás, me llaman del CDC, que es nuestra contraparte en Chile, dice: Oscar, ¿puede ir una becaria que está haciendo su doctorado en Lovaina, en Bélgica, a trabajar sobre partidos políticos en el Cono Sur? Sí, por supuesto, se instala, que utilice nuestra oficina. A los 10, 15 días me llama esta chica de vuelta, se instala en la oficina y me dice: mira, Oscar, tengo un serio problema. Digo, ¿qué es lo que te sucede? Dice: mira, en todas las entrevistas, reuniones, reportajes que estoy haciendo, nadie me habla de partido político. Todo me habla mi frente electoral, mi célula, mi movimiento, mi institución, mi equipo, mi organización, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie me habla de partido político. Dice: estoy por hablar con Lovaina, con mi profesor, porque no sé qué hacer, me dice. Después la verdad que la perdí, etcétera, no sé cómo. Porque esa es la realidad. Vos sabés que yo, en algunos editoriales, yo tomaba el ejemplo alemán con respecto a las coaliciones y hablaba de el contrato de coalición que hacen los partidos. Mismo hoy en Alemania tenés la socialdemocracia, los verdes y el partido liberal, digamos, con diferencias, sí. Pero arman un programa de gobierno. Un programa de gobierno. Un programa de gobierno. Y no pueden salir, dice, no, si esto no estaba en lo que firmamos, no lo pueden hacer. Salvo que sea, a ver, una guerra. Sí, situaciones extraordinarias. Situaciones extraordinarias, como bien decir. El resto no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Y acá, a ver, yo por ahí creo que puedo tener escondida, guardada alguna plataforma, ¿se acuerdan de las elecciones del 83, etcétera? Pues nunca más, pues, acá es toda una risa. Digamos como que la improvisación en la Argentina y en la política específicamente está cada vez más... El armado de equipo, a ver, el armado de equipo, cuando a mí me dicen tiene equipo, etcétera. Uno en realidad tienen contacto, tienen más amigos, menos, pero armado de equipo en serio, que ya estén trabajando, lanzando papers, profundizando ciertas problemáticas, etcétera. Hoy en Argentina, salvo algunos CINTAM muy específicos, no están existiendo en Argentina, lamentablemente. No están existiendo. Y esto se suma que, a ver, yo creo que hay un sector cultural y empresarial que en otros países participa mucho más de la actividad política y que en Argentina se ha retirado. En Argentina se ha retirado. No ve a la política con buenos ojos y se ha retirado. Incluso con el tema del campo lo vimos, con la famosa 125, como que hubo un boom de algunos diputados nacionales, senadores que representaban a un sector. Igual con el sector sindical. Siempre la queja, no, nosotros queremos. Y vos lo ves que luego, entre esos 257 diputados nacionales o el grupo de los 70 y pico de los senadores, se disuelve. No termina habiendo ningún... A ver,
No digo que tiene que haber un partido representante, pero a ver, yo creo que a su vez esos dos grandes sectores que ya no son partidos lo terminan fagocitando, pero desaparecen. Y a partir de eso, que no fue menor la 125, hubo mucha fuerza con el tema. ¿Y hoy en día dónde están? De Ángel entiendo que sigue siendo senador nacional, está claro, pero no hay ninguna fuerza, ninguna presión. Sí, es verdad eso. A diferencia por ahí con Brasil, ¿no? Donde tenés lobbies y en el Senado y en diputados. Enormes lobbies. Acá es como que estos dos grandes sectores terminan, que los dos se llaman dos grandes movimientos nacionales, fagocitando todo, que en algunas cuestiones en teoría estaría bien. Pero al final hoy terminamos que no terminan de representar ningún sector desarrollista, productivo, agrario, nada. Entonces hoy estamos con una falencia, una carencia en la política argentina muy fuerte. Yo vengo ahora de una reunión importante con un grupo de un diputado alemán, un diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, con el presidente de la Cámara de Diputados y otros diputados. Y bueno, fundamentalmente el tema sale Unión Europea-Mercosur. En defensa del lado nuestro, fundamentalmente le planteábamos que bueno, el problema era Francia con los problemas agrícolas. Aparentemente dice que lo estarían solucionando y que le darían entonces a Francia ciertos otros favores, pero que Argentina también tiene que mandar, parece que está en falta en algún listado, etcétera, que seguramente la Cancillería en los próximos días lo mandaría, lo cual podría haber un avance que no sería menor para el desarrollo productivo argentino. Pero nos llama la atención en muchas cuestiones la cultura política argentina. Es realmente extraña. Hagamos una cosa, hacemos un corte y seguimos un rato más. Muy bien. Jornada Campo del IPCBA en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Valor agregado en ganadería. Miércoles 31 de agosto, establecimiento La Trinidad. Ruta 36, kilómetro 80 Magdalena. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo.
Oscar, esta semana fue una semana que estamos transcurriendo, te diría, atípica, donde la agenda quedó dominada fundamentalmente por la justicia, por los alegatos del fiscal, el pedido de condena a la expresidenta y actual vicepresidenta, y a empresarios como Lázaro Báez y un grupo de funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, en ese escenario, ¿cómo imaginás? O sea, porque hay un dato que me gustaría hablarlo con vos. La presidenta dijo, esto no es un ataque a Cristina Fernández, sino es un ataque al justicialismo, ¿no? O sea, este paso que dio Cristina de poner al justicialismo en el centro del escenario político. No creo en eso, sinceramente. Creo, en la justicia, si no creemos en la Constitución Nacional, en los poderes y en la justicia, que, convengamos que puede ser no perfecto el funcionamiento de cualquiera de los tres poderes, pero es lo que tenemos. Si no comenzamos a respetarnos mínimamente en esos poderes escritos que están funcionando, si va a ser realmente, si ya nuestra convivencia, vuelvo a repetir lo que hablaba de antes, de profundizar el consenso y el diálogo, ya es difícil en esta Argentina, realmente está poniendo a la Argentina y a la política en una posición muy, muy difícil, muy difícil. Yo realmente no creo, realmente una opinión muy personal en esto, de que sea un ataque al resto del movimiento nacional, del partido justicialista, etc. Yo la verdad que me disculpe, ella tendrá obviamente sus razones, sus motivos, ella es abogada, es una mujer muy instruida, ha pasado por casi todo el estamento del Estado, lo conoce muy bien, pero este humilde ciudadano argentino cree aún así con sus defectos en la justicia argentina. Me parece que hay que ser más cauto en esa cuestión. Me parece que pone a la política argentina, a la economía argentina, dada lo complicado que está la situación, en una situación aún más, ¿no? Me parece que tenemos que ser muy, muy cautos, más conservadores en la cuestión. Sí, yo coincido contigo, es que indudablemente es un escenario ya de por sí difícil desde el punto de vista económico, esto que complica más. Yo decía hoy en el editorial, se le abre alguna oportunidad al gobierno paralelo, ¿no? Porque digamos, tenemos un gobierno institucional con un presidente de la República y un gobierno paralelo que se armó a través de la figura de Sergio Massa, y donde creo que tiene una oportunidad de poder manejarse con mayor libertad que otros ministros. Si lo comparamos con Guzmán, la diferencia es abismal, ¿no? O sea, con un kirchnerismo muy golpeado, una líder, digamos, de ese frente de todos que indudablemente quedó malherida con este pedido de condena. Y me parece que hay una posibilidad que hoy, aunque sea empezar a encauzar un camino, ¿no? O sea, para poder llegar de la mejor manera a diciembre del año que viene. Sí, yo creo que Massa es una persona con mucho contacto, con conocimiento del Estado, realmente sabe de economía, no es economista, pero uno se da cuenta que sabe, que conoce economía, incluso en su mismo paso que hizo en el ANSES, etc. Se nota que ha estado estudiando. Por lo tanto, uno le da una cuota de esperanza en esta argentinidad de centro. De todo modo, creo que también yo tengo una esperanza como argentino, lo que hablábamos en la primera parte, de ese resurgir del interior. Entonces yo no descarto que todavía las cartas electorales estén echadas para el 2023. Yo creo que quizás podemos ir a esperar un poco más, no mucho más, pero noviembre, diciembre, enero, quizás pueda haber algunas otras alternativas de un centro político con algunos gobernadores, por ejemplo. Hay dirigentes políticos que hoy están, digamos, en el banco de suplentes. Vos el eje Córdoba-Santa Fe lo seguís viendo. Sí, yo ese eje productivo, agropecuario, lo sigo con mucha atención y me genera cierto entusiasmo, desde ya que espero que
Sergio Massa haga un excelente rol. Soy argentino, vivo acá, así que la verdad que le deseo la mejor de la suerte. Dentro de ACEP tenemos muchísimos ciudadanos que realmente militan, están en el sector político de él y realmente son grandes compañeros, sus compañeras y amigos que en grandes funciones, y realmente algunos de ellos, más allá que hay muchas quejas del gobierno, realmente algunos, cuando uno lo analiza individualmente, están haciendo una muy buena gestión. Quizás por el tema de la inflación puede no notarse, pero hay gente que está haciendo y realmente transpira la camiseta del Estado y de ser ciudadano argentino. Vuelvo a repetir, nosotros como ACEP realmente intentamos transformar una nación, un país tranquilo, en paz, con diálogo y consenso. Y quizás, bueno, tenemos que empezar a ver también si nuestra Constitución, ese sistema presidencialista, realmente no cumplió su ciclo, quizás, y tenemos que ir como a lo mejor ese intento de cuando se creó en el gobierno de Menem la jefatura de gabinete, que era una idea como para empezar a transitar ese camino a las coaliciones, al parlamentarismo. Hoy realmente, si me preguntás o tengo que hacer un multiple choice, en la Argentina de hoy, si pongo la cruz en presidencialismo o parlamentarismo, hoy la pongo en parlamentarismo. Yo creo que debemos empezar a estudiar y a trabajar esa vía en desarrollo del parlamentarismo. Me parece que este sistema presidencialista hoy está agotado. Sí, no, y después de esta última experiencia, ¿no? O sea, creo que lo de la coalición oficialista hoy indudablemente generó más déficit que superávit. O sea, mismo el desgaste de la figura del presidente ha sido, te vuelvo a repetir, hay un gobierno, yo lo llamo un gobierno de facto, paralelo, una jefatura de facto, porque realmente hoy hoy en un sistema presidencialista ya, digamos, tendríamos un gobierno, como la cabeza del gobierno estaría vacante. Totalmente. Estaría vacante. También es cierto que hay países, recuerdo una vez un caso de Bélgica, por ejemplo, estuvo 3 años, digamos, sin la máxima conducción política y el país tiene una burocracia gubernamental en funcionarios. Y una economía también ordenada. Y una economía que si lo hace la misma Unión Europea, absolutamente ordenada. Hoy en esta reunión, de la cual hace unos minutos insistía, se habló del tema de moneda única en el Mercosur, que creo que no es una mala idea, porque esas obligaciones financieras en lo macro, en lo micro, que también te hace hacer Bruselas en el caso de la Unión Europea, no estaría mal. También es una cultura centroeuropea, la nuestra es una cultura latina, pero creo que, a ver, si esto ha fracasado, tenemos que buscar nuevas soluciones. Días pasados leía una nota, un reportaje que le hacían al diputado Martín Tetaz y le preguntaban por la dolarización. Y él decía que no, que él tendría que... planteaba por qué no el real. Claro. Digamos, tomando como idea central el Mercosur, sí, pero digamos compartir la moneda, sí, que sea el real y no la... Sí. O sea, en la medida que una moneda, la nuestra, mira, días pasados veía, en el año 2009, 100 pesos argentinos eran 129 bolivianos. En el año 2022, 100 pesos argentinos es 1.5 bolivianos. Ahí tomás conciencia la situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo no sé si el real o el guaraní o el peso uruguayo, pero me parece que deberíamos ir a una moneda única, que lo llamaríamos, andás a ver, el latín, por decir algo, y deberíamos empezar a trabajar en un banco central común y ese tipo de normas. Por ejemplo, hoy nos planteaban ciertas dificultades desde la Unión Europea en nuestro acercamiento en algunas cuestiones con China. Sí. Esta gente, por ejemplo, venía de Uruguay, pero también se les señalaba, por ejemplo, Uruguay no está descartando un tratado de libre comercio con China, lo cual en eso determina casi de desarmar el Mercosur o quedarían afuera de lo que hoy es. Hay muchos temas realmente para trabajar, pero si me permití como un mensaje es que debemos participar. En la medida que no participemos, que solo creamos que la participación es cada 2 años ir a votar, con la PASO o luego las elecciones generales no alcanza. Hoy tenemos que salir de nuestras casas, cierta comodidad, y tenemos que participar donde sea, en instituciones gremiales, sindicales, frentes electorales, partidos, ONG, pero hay que participar, es el único modo de transformar. Tenemos que abandonar cierta comodidad
que los argentinos no hemos acostumbrado, y hoy creo que el país, la nación, la ciudadanía nos está llamando. Sí, yo creo que son momentos, coincido plenamente, me parece que por eso quería que vengas hoy, porque ACEP, a pesar con todas las dificultades, ACEP tiene más de 21 años, más de 20 años en la vida institucional argentina. Creo que ese fue uno de los ejes centrales, la formación, la capacitación, ver el mundo, porque la cantidad de gente que pudo viajar a Alemania y a otros lugares a partir de seminarios, integrarse con Latinoamérica. Yo lo que vemos lamentablemente en este mundo de ONG, de asociaciones civiles, fundaciones vinculadas a la política, que tienen, digamos, cierta prosperidad en el momento que un gobernador, un diputado, un ministro, digamos, está en esos 1, 2, 3, 4 años en el cargo. Entonces en eso de golpe, ¡puf!, aparece y parece que se lleva el mundo por delante. Se terminó ese cargo y no queda absolutamente nada. Nosotros entonces en 22 años hemos visto pasar, con las cuales con algunas supuestamente competíamos en el buen sentido. Siempre la idea es asociarse a muchas de ellas, pero hoy no existen. De los primeros programas, trípticos que hemos hecho, con quien hemos trabajado, ya no existen. En eso hemos quedado realmente casi como única ONG, y más en el caso federal. Estamos por lanzar la aplicación para celular, tanto para los dos sistemas. Bueno, siempre tratando de innovar, acompañar y tener al alcance de todos los ciudadanos argentinos los eventos, cursos, seminarios, que además, como trabajamos con fondos públicos alemanes, son gratuitos. Todo lo que nosotros hacemos es gratuito. Los diplomados en política pública y desarrollo local, las cátedras, encuentros nacionales. Esa es una diferencia con otras ONG. Al tener subvención pública alemana, todo lo que hacemos nosotros es gratuito. No, por eso digo, me parece en momentos, digamos, donde la disociación o la ruptura entre la sociedad y la política es tan fuerte. Me parece que estos mensajes son los que de alguna manera van encontrando y poder, digamos, empezar a marcar un mediano y largo plazo, ¿no? Hay una esperanza. Ayer, por ejemplo, estaba con un joven sindicalista del peronismo, y realmente que ha hecho cursos por ACEP, y me señalaba que realmente, y me sorprendió, porque yo utilizo mucho diálogo y consenso, y resulta que lo estaba escuchando y él me hablaba del diálogo y el consenso. Me quedé gratamente sorprendido, y me decía que con sectores jóvenes empresariales, mucho contacto, mucho relacionamiento, y que están trabajando juntos. Que yo estoy convencido de eso, pero bueno, te comprometo a otra visita. Y gracias. Y bueno, y ahora vamos con el dato. Gracias, Oscar. Gracias, Carlos. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar tiene que ver con Juntos por el Cambio. Estamos a 10 meses del cierre de listas, a 12 meses, un año de las PASO, y a 14 meses de las elecciones generales del año 2023 para elegir presidente de la República. Y obviamente Juntos por el Cambio ya está en pleno proceso de armar la arquitectura electoral, fundamentalmente pensando también en los votos que le podría usurpar la Libertad Avanza de Javier Milei. Y en ese escenario lo que se estaría pensando es que Ricardo López Murphy, con su partido Encuentro Republicano, estaría, digamos, como precandidato a presidente en las pasos nacionales de Juntos por el Cambio. Pero esto no termina acá, porque la idea central es que esa candidatura de Ricardo López Murphy tenga un acompañamiento como con candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires de José Luis Esper, participando también en las pasos de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. ¿Por qué esto? Porque hoy Esper está con un promedio entre 10 y 11 puntos de intención de voto. Cosa que sería muy importante para Juntos por el Cambio, digamos, que ese sector
no esté por afuera, sino que pueda sumar, recordando también que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Y a eso le agregaría, por último, el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por Encuentro Republicano, que con la candidatura de Ricardo López Murphy iría como candidato a jefe de gobierno el diputado de la ciudad de Buenos Aires, García Moritán. Como estamos viendo, los tiempos políticos están lanzados. La sociedad va con sus preocupaciones. La política ya está pensando en el año 2023. Bueno, este fue el dato futurar de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches para todos.